Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial donde les hemos contado lo que prácticamente nadie cuenta sobre Sara Netanyahu, una especie de Jezabel moderna que efectivamente tiene un mando tremendo sobre Benjamín y a la que la opinión pública en Israel, en sectores muy amplios, culpa directamente de los casos de corrupción. Insisten en que es a ella a la que le gusta gastar mucho dinero, insisten en que es a ella a la que le gusta el champán de manera especial e insisten en que es ella la que está detrás de destituciones, de nombramientos y de acciones que desde luego se pueden calificar de cualquier manera, pero desde luego no como morales. Puede que sea así, hay realmente parejas fatales, igual que existen parejas que parece que están llamadas a la santidad, que son buenísimos, que se complementan, pues también hay parejas absolutamente siniestras. Y Netanyahu es un personaje que no actúa dentro de sus características criminales a secas, a solas. Tiene gente alrededor y desde luego parece que mentorizándolo, a fin de cuentas es una especialista en comportamiento, en conducta y en psicología, pudiera estar Madame Netanyahu. Esto les contábamos en el boletín en el editorial, y tenemos que entrar ya en nuestro boletín informativo que, como siempre, comenzamos con el segmento de España, y comenzamos con el segmento de España con un tema de enorme gravedad. Y es que parece que José Luis Rodríguez Zapatero, personaje nefasto donde los haya en la historia contemporánea de España, resulta que utilizó de nuevo al presidente de la Audiencia Nacional, que también le llamaba Sánchez para preguntarle cosillas, o él le llamaba para informarlo, y lo utilizó para saber cómo iba una investigación sobre los negociejos que había hecho él en Venezuela. Se lo repetimos para que lo vean claro. En octubre del 2021, Zapatero se pone en contacto con José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional, y este a su vez llama a un juez para saber qué sucedía con una causa que estaba instruyéndose sobre Zapatero y sus vínculos con la dictadura venezolana. De hecho, el juez Navarro, el magistrado Navarro, tenía una amistad muy cercana a Zapatero, tenía conexiones también con personajes menores como era José Luis Ábalos, y de hecho, pues bueno, en alguna ocasión se lo habían llevado por ahí de viaje, que para eso era un juez amigo. Todo esto sucedía en un momento en que el antiguo jefe de inteligencia de la dictadura venezolana, Hugo Carvajal, declaró ante la Audiencia Nacional. Y ante la Audiencia Nacional, Hugo Carvajal dijo que Zapatero había recibido pagos del régimen chavista a través de acciones en empresas que gestionaban testaferros. La conexión de Zapatero con la dictadura venezolana es absolutamente indiscutible, eso no se puede negar, es evidente y hasta él se jacta de ella. Pero aquí aparecía el elemento económico y aparecía precisamente de la boca del que había sido jefe de la inteligencia venezolana. ¿Qué pasó en ese momento? Hombre, en un país normal, es decir, en otro país que no fuera España, seguramente a Carvajal se le hubiera concedido inmunidad o asilo en España, que era lo que él pedía, y a cambio Carvajal hubiera proporcionado la documentación que hubiera permitido tirar del hilito y dar con Zapatero en prisión. Esto es lo normal. ¿Es España un país normal? No va a ser normal un país donde el presidente del gobierno llama al jefe, al presidente de la Audiencia Nacional para preguntarle cómo van las cosas. Y el presidente de la Audiencia Nacional llama al presidente del gobierno para decir no te preocupes que este golpista catalán lo van a absolver. No, no es un país normal.
y la posibilidad de procesar a Zapatero no se produjo porque a Carvajal, mira tú por dónde, lo extraditaron a Estados Unidos sin permitirle entregar pruebas de la presunta implicación de Zapatero en delitos cometidos al socaire de la dictadura venezolana. ¿Y qué pasó con la causa? Pues se archivó. Se archivó porque, claro, Carvajal no pudo proporcionar pruebas, que ya se ocuparon de que lo extraditaran a Estados Unidos, y entonces la causa se archiva y además se archiva bajo secreto judicial. Con lo cual nadie se enteró de que la causa estaba abierta. Absolutamente ejemplar. Absolutamente ejemplar. Recuerden que además se produjo otro caso que iba en esta línea, que fue el caso Morodo. Morodo, que venía del Partido Socialista Popular de Tierno Galván, que acabó en el Partido Socialista, que acabó siendo embajador de España en Venezuela, y el caso Morodo, que eran unos negocios y una maraña de corrupción con Venezuela impresionante, acabó, vamos, en peccata minuta, en nada, y además sin implicar a Zapatero. Y por si cabía la posibilidad de que alguna vez lo implicaran, un antiguo directivo de PDVSA que iba a declarar en esa causa, mira tú por dónde aparece suicidado. Lo cual tienen ustedes que reconocer que desde luego es notable. Bueno, pues luego habrá quien tenga una confianza ciega en la justicia española. No sabemos quién puede tenerla, ¿eh? Sinceramente, no digo yo que no se tenga más o menos confianza según el tipo de asunto, según el tipo de caso, pero confianza ciega en la justicia española, hay que ser muy tonto, ¿eh? O muy ignorante. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda cotidiana e indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, feliz tarde, noche de lunes para ti, para todos los oyentes y para el equipazo de La Voz, como siempre. Nada, que no mejoran las noticias para el PSOE, afortunadamente para nosotros. El último incidente había tenido lugar este sábado cuando Paco Salazar, que iba a ser nombrado en el Comité Federal como nuevo secretario de organización adjunto, es decir, número 4 del PSOE, tuvo que dimitir incluso antes de aceptar por acosador de mujeres, presuntamente. Ayer supimos que esto Sánchez lo sabía desde 2018 y le dio igual. Y hoy nos levantamos con noticias del magistrado filtrador y el siervo de Maduro, José Luis Rodríguez Zapatero. En octubre de 2001, el entonces presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, realizó una llamada inusual a un juez de esa misma institución. El motivo era interceder por el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien quería saber si estaba siendo investigado por sus presuntos negocios con el régimen venezolano. En la llamada dijo: estoy ahora mismo con Zapatero y está muy preocupado por lo que pueda estar investigándose. Es lo que le dijo literalmente Navarro al magistrado. La respuesta fue tajante: la causa era secreta y no se daría información al respecto. Este gesto, esta gestión, no fue una cosa aislada, refleja una estrecha relación entre el filtrador Navarro y Zapatero, que parece ser que se forjó durante años de encuentros privados. También se conecta con el exministro José Luis Ábalos, ya saben, a quien Navarro tenía previsto acompañar en un vuelo inaugural a Georgia en 2019. Entre los 334 invitados figuraba incluso la esposa del presidente Sánchez. Además, según publicó El Mundo, Navarro había adelantado a Ábalos la sentencia absolutoria del mayor de los mozos, Josep Llustra, pero recuerdan que se lo contamos aquí el viernes. La inquietud de Zapatero tenía fundamento, y es que semanas antes de esa llamada, Hugo El Pollo Carvajal, el ex jefe de inteligencia de Venezuela, declaró ante la Audiencia Nacional en España. Su testimonio, que estaba bajo secreto, implicaba a Zapatero en una supuesta trama de pagos encubiertos por su apoyo diplomático al chavismo. Según Carvajal, el expresidente habría recibido acciones en empresas venezolanas a través de testaferros, lo que le habría generado millonarios beneficios. No se trataría de sobornos tradicionales, sino de una
estructura sofisticada de compensación política. Este testimonio despertó el interés de los investigadores del llamado caso Morodo, que estaba centrado en el enriquecimiento inexplicable, o no tan inexplicable, del ex embajador Raúl Morodo durante el mandato de Zapatero. Aunque se probó que Morodo y su hijo canalizaron millones de euros a través de consultoras ficticias, no se pudo demostrar que ese dinero llegara al expresidente Zapatero. Tampoco se atrevió nunca a señalarlo Morodo, lo que algunos interpretaban como que ambos habían llegado a un pacto de silencio. El juez sí pidió a Carvajal pruebas documentales de sus afirmaciones, pero este condicionó la entrega a obtener asilo en España, algo que curiosamente no sucedió. Fue extraditado a Estados Unidos y las pruebas desaparecieron con él. La investigación potencialmente explosiva quedó archivada en secreto. El caso Morodo concluyó con penas simbólicas: 10 meses para Morodo padre y 2 años para su hijo. A este desenlace se sumó un episodio inquietante, y es que Juan Carlos Márquez, esto se lo hemos contado aquí también, exdirectivo de PDVSA, apareció muerto horas después de anunciar que contaría todo lo que sabía sobre la financiación irregular de políticos españoles. La muerte fue catalogada como suicidio y el caso se cerró sin indagar más porque presuntamente se colgó en su vivienda madrileña. Bueno, y ahora viene otro caso que es un caso verdaderamente sensacional. Ustedes recordarán que desde hace años los buscabonus de la agencia tributaria periódicamente filtraban a la prensa que 2 de los actores más populares en España, que son Imanol Arias y Ana Duato, que durante años fueron protagonistas de la popularísima serie Cuéntame, iban a ir a la cárcel por defraudar a Hacienda. Y cada 2 por 3 lo sacaban y lo volvían a sacar y volvían a sacarlo a ver si ayudaban a todo el mundo. Bueno, pues finalmente se ha dictado sentencia. ¿Qué ha pasado? Imanol Arias, que en contra de nuestro consejo, y cuando digo nuestro consejo es que es así, porque yo le escribí en su día a Imanol Arias y le dije: no capitules ante esta chusma de la agencia tributaria. O sea, mantén la situación porque te están amedrentando y como no tienen razón vas a ganar al final. Bueno, pues Imanol Arias, aconsejado por su letrado, quizá harto de que lo trataran como la Inquisición, por lo que fuera, decidió rendirse. Y entonces decidió rendirse, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y confesó hasta que había sido el toro que mató a Manolete. Grandísimo error, Imanol, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. ¿Qué ha pasado? Que lo han sentenciado a 2 años y 2 meses de prisión, con lo cual pudiera ingresar en prisión, porque si lo hubieran sentenciado a 2 años solo, le habrían aplicado la remisión condicional y entonces no habría ingresado en prisión por no tener antecedentes penales, pero con 2 años y 2 meses es muy posible que además tenga que ingresar en prisión. Y además, pues tuvo que entregar el dinero y encima hacer una confesión que era falsa, pero formaba parte de esos acuerdos inicuos con la Fiscalía. ¿Te rendiste, Imanol? Pues estas son las consecuencias. ¿Qué ha pasado con Ana Duato? Que la han absuelto. ¿Y por qué la han absuelto? Porque no es culpable. Porque los buscabonus son un atajo de prevaricadores. Y porque además la prevaricación de los buscabonus la suele apoyar el juez de instrucción prevaricador y un fiscal prevaricador. Y claro, la suma de prevaricaciones te acaba llevando a un inocente al banquillo con una petición fiscal que, vamos, hay terroristas que han sido procesados en España con peticiones fiscales inferiores. Esa es la realidad. Y suerte tienes si el fiscal, en el colmo de la prevaricación, no acusa a un tercero inocente y en un momento determinado a ese tercero o tercera inocente le dice que preste falso testimonio a cambio de que le retiren la acusación. Porque esto los fiscales lo hacen. Y quien ahora se dirige a ustedes puede dar nombres y apellidos de esos fiscales prevaricadores. Igual que puede dar nombres, apellidos y juzgados de jueces prevaricadores.
Esa es la triste realidad. ¿Pero qué pasa con Ana Duato? Pues que Ana Duato resulta que tenía más masa testicular que otros que estaban en el procedimiento. Y no se rindió. Y la han tenido que declarar inocente en la Audiencia Nacional. A ella y a otros 19, que se dice pronto. Y Manol Arias, que pensó que bajando la cabeza ante un fiscal le iba a salir bien, pues con un poco de mala suerte va a pasar unos meses en la cárcel. Mira tú por dónde. ¿Y a quién han castigado más que nada? Al asesor fiscal, que es un personaje que era asesor fiscal, que dirigía el despacho Numaria, y entonces a este le han caído 80 años de prisión. ¿Han oído ustedes bien? El crear una supuesta red de evasión fiscal, si es que esto va a ser así, porque esto tiene recorrido y no está tan claro, está más castigado que ser un asesino de la banda terrorista ETA. Esto es España. Ahora, aquí se les ha ido la mano a los magistrados, porque claro, si realmente por montar una estructura de este tipo te pueden condenar a 80 años de prisión, lo cual significa que te vas a pasar como mínimo 30 en la cárcel. Por esto, oigan, es que no merece la pena arriesgarse. Es que trae más cuenta matar al buscabonus o pegarle una paliza, contratar a un sicario y pegarle una paliza. El buscabonus llega al despacho, te empieza a amenazar y un día va el buscabonus tranquilamente por el parque y de pronto salen dos sicarios, pim, pam, le dejan 3 o 4 huesos rotos y antes de marcharse le susurran al oído y la próxima vez va a ser peor. Y ahí se acaba el caso. Ahí se acaba el caso porque el buscabonus no hace otra cosa. O de pronto el buscabonus un día sale de su casa tan tranquilo, se le acerca uno por detrás con una navaja y puede pasar cualquier cosa. ¿Y qué pasaría en ese caso? O sea, imagínense ustedes que Fernando Peña, en vez de soportar esto y ver cómo le condenan a 80 años, que se va a pasar 30 en prisión, o sea, no sabemos si va a salir vivo siquiera, depende de las que tenga, le hubiera dicho al buscabonus así: vamos a ver, ¿qué me cuesta pegarle un palizón al buscabonus? Contratar a algún extranjero y que le pegue un palizón. 1.000 euros. Por 1.000 euros le pegamos un palizón al buscabonus que no se le olvida en su vida. Se le van a ir los bonus en alcohol y árnica. Aquí tiene usted 1.000 euros. Y ahí se había acabado la causa. El buscabonus había cerrado el asunto, lo había visto todo claro, se había despedido de los bonus y seguramente hasta no prevaricaría en el futuro. Vamos a suponer que ya hay una persona que se ciega, no puede más, en fin, cae en algo injustificable, absolutamente imperdonable y dice: no, una paliza no, degüelle usted al buscabonus, porque quiere quedarse con todo y quiere que yo vaya a la cárcel. No me basta con que le partan las piernas. Mátenlo. Y tú dices: eso es imperdonable, eso es una atrocidad, eso es un delito. Efectivamente, lo es. ¿Qué le caería a Fernando Peña si hubiera decidido contratar a unos sicarios para que mataran al buscabonus? Pues 3 o 4 años. 3 o 4 años le hubieran caído. Que no decimos que si lo hubiera hecho hubiera estado bien. No. Vamos, Dios nos libre de pensar cosa parecida. ¿Pero qué le hubieran caído? 3, 4 años de cárcel. Con buena conducta, en 2, 3 años está en la calle. ¿Y ahora cuántos le han caído? 80. Y además en plan, aviso a navegantes, ni se os ocurra ayudar a la gente a que los buscabonus no les roben, no se os ocurra que podéis acabar en la cárcel, nada, rellenar impresos y no ayudéis a vuestros clientes. Pues se les ha ido la mano. Se les ha ido la mano porque con una sentencia así, una persona que no tenga escrúpulos morales y que realmente no tenga problema en delinquir, le sale más rentable matar al buscabonus. Le sale más rentable contratar a un sicario y que le peguen un palizón tal al buscabonus que, vamos, ese a partir de ese momento no le roba un céntimo al contribuyente, aunque le den el bonus de oro. ¿Y por dónde va la sentencia? Es obvio por dónde va la sentencia.
pero se les ha ido la mano. Si a Peña a lo mejor le hubieran condenado, porque, qué sé yo, 8 años de prisión, 6 años de prisión y tal. Bueno, pues la gente se lo habría pensado y hubiera dicho, hombre, yo no voy a ir 8 años de prisión, 10 años de prisión, algo así, pero 80 años a por el buscabonus. Es terrible, pero esto es así. Y como el sistema es una vergüenza y al final es un sistema con el que hay que acabar, pues claro, nos encontramos en esta situación. Esta es la situación. Que te rindes como Imanol Arias, te pasan por encima. Y encima, con un acuerdo y una sentencia, que es posible que encima hasta vayas a la cárcel. Te han quitado el dinero y te van a quitar la libertad y te han quitado la dignidad cuando tú has confesado algo que no era para llegar a un acuerdo. Porque claro, el fiscal está en que alguien se rinda y así suscriba su relato que es totalmente falso y que él lo sabe, pero que lo quiere imponer en beneficio de los buscabonus y sobre todo de aquellos para los que roban los buscabonus. ¿Ana Duato se ha mantenido firme? Pues ha ganado. Porque al final, en algún punto, te acaban dando la razón. Si lo sabrá quien se dirige a ustedes, que a la agencia tributaria le ha ganado más de 30 resoluciones judiciales y que tiene el enorme orgullo y la inmensa satisfacción de haber visto cómo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ante una petición de este tipo, le hizo la trompeta americana a la Administración de Justicia española, con toda la razón del mundo. Porque como en su momento decretó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, lo que pretendía la justicia española era contrario a derecho. Y como era contrario a derecho, no se podía colaborar con ella. Pero para eso hay que resistir. Y hay que ser consciente de que uno tiene la razón y no tiene por qué someterse ante una banda de ladrones como ha aparecido descrita la agencia tributaria en el Financial Times. Y tampoco se va a doblegar ante jueces prevaricadores, ni se va a doblegar ante fiscales prevaricadores. Va a resistir. Y hoy vamos, porque no tengo yo aquí a Ana Duato, pero le daría un abrazo y 2 besos y le diría, así se tiene que portar todo el mundo y no como esos que se rinden y luego sucede lo que sucede. Y el de los 80 años en prisión, que cada uno aprenda lo que hay aquí, porque si vas a pasar 80 años en prisión, por esto a lo mejor te trae más cuenta arriesgarte a pasar mucho menos años en prisión por lo otro. Simplemente por pura aritmética, no por otra cosa. La Audiencia Nacional ha absuelto, por fin, tras muchos años de lucha, a la actriz española Ana Duato de todos los delitos fiscales que se le atribuían en el caso conocido como Numaria, mientras que su compañero de reparto en la famosa serie española Cuéntame cómo pasó, Imanol Arias, sí ha sido condenado a 2 años y 2 meses de prisión tras admitir 5 delitos contra la hacienda pública. La sentencia ha sido emitida por la sección segunda de lo penal y pone fin a uno de los casos más mediáticos de fraude fiscal en España. En el centro de la trama estaba el despacho que da nombre al caso, Numaria, dirigido por el asesor fiscal Fernando Peña, especializado en crear estructuras opacas para reducir ilegalmente la carga impositiva de clientes conocidos. Aunque Duato sí que canalizó ingresos a través de estructuras diseñadas por Numaria, el tribunal consideró que no hubo intención de defraudar. Usó un mecanismo legal, que es la conversión de ingresos en rentas vitalicias con beneficio fiscal, que Hacienda cuestionó en 2014. Sin embargo, nunca superó el umbral legal de los 120.000 euros anuales que configuran delito fiscal. La audiencia destacó que Duato declaró todos sus ingresos, no participó activamente en el diseño del fraude y carece de formación empresarial que le permitiera comprender la complejidad de las maniobras. La falta de dolo, es decir, la intención consciente de defraudar, ha sido la clave para su absolución. Imanol Arias, en cambio, su compañero de reparto, como decimos, sí que ha sido condenado tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Admite haber usado sociedades sin actividad real y mecanismos como las rentas vitalicias para
evadir más de 2 millones de euros entre 2010 y 2014. El tribunal ha concluido que hubo una simulación intencionada y estructurada para engañar a Hacienda. Pese a la gravedad de los hechos, la pena se ha reducido gracias a su confesión, a la devolución de todo el dinero defraudado y también al tiempo transcurrido desde los hechos. Han pasado más de 10 años. El principal condenado, en cambio, ha sido Fernando Peña, el asesor, cerebro del entramado. Ha recibido una pena total de 80 años de cárcel, 32 por delitos fiscales propios y 48 como cooperador necesario por crear un sistema internacional de evasión fiscal con redes en países como Costa Rica, Luxemburgo o Canadá. Peña no solo asesoraba, también diseñaba y gestionaba personalmente las estructuras fraudulentas. Pese a las condenas, la audiencia no ha considerado a Numaria organización criminal. En cambio, el despacho tenía una actividad legal como asesoría y no se probó que su finalidad fuera delictiva desde su origen. Por ello, 19 acusados, entre ellos el productor Miguel Ángel Bernadeu, fueron absueltos. En cambio, otras 8 personas sí han sido condenadas por delitos fiscales tras alcanzar acuerdos con la Fiscalía. Este fallo deja claro que los delitos fiscales no bastan para que no se detecten con usar estructuras opacas. Se debe probar la intención de defraudar también. El caso Numaria va a marcar un hito en cómo se juzga la planificación fiscal agresiva, especialmente en el mundo del espectáculo. Nos vamos de España a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica, concretamente a Colombia, donde acaba de ser detenido el supuesto autor intelectual del atentado contra Miguel Uribe. Ya saben ustedes que el 7 de junio en Bogotá, el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe fue objeto de un atentado y finalmente ha caído el que supuestamente lo decidió, José Arteaga Hernández, alias El Costeño. Arteaga Hernández va a enfrentar cargos por tentativa de homicidio, por llevar ilegalmente armas y por el uso de menores en delitos, porque ustedes recordarán que fue un menor el que disparó precisamente contra el precandidato. Y vamos a ver qué es lo que sucede a partir de ahora, porque habrá que ver si el autor intelectual es el verdadero autor intelectual o aquí nos encontramos simplemente con un mandato. Miramos ya a Iberoamérica. Tenemos que seguir hablando una semana más de Miguel Uribe. La policía de Colombia ha detenido al presunto autor intelectual del atentado que hace un mes dejó gravemente herido al senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El ataque, ya saben, tuvo lugar el 7 de junio durante un acto de campaña en Fontibón, Bogotá. Uribe aún permanece hospitalizado y su estado de salud sigue siendo delicado, aunque según su familia mejora notablemente. El detenido ha sido identificado como el de José Arteaga Hernández, conocido con el alias criminal de El Costeño. Fue capturado durante una operación policial en Engativá, otra localidad de la capital colombiana. Según fuentes oficiales, Hernández va a ser procesado por tentativa de homicidio, portar armas ilegalmente y uso de menores para cometer delitos, ya que el atentado fue perpetrado por un joven sicario arrestado inmediatamente tras efectuar los disparos. Este avance en la investigación representa un paso importante en el esclarecimiento del atentado que ha sacudido la escena política colombiana en plena precampaña electoral. Miguel Uribe es una de las figuras emergentes dentro del espectro opositor y su candidatura había ganado notoriedad en los últimos meses. En otro frente político, la coalición Pacto Histórico, liderada por el todavía presidente y exguerrillero de las FARC, Gustavo Petro, ha anunciado que su candidato presidencial para las elecciones de 2026 va a ser elegido en una consulta popular abierta el próximo 26 de octubre de este año. Según un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, las reglas del proceso estarán en línea con los estatutos del movimiento registrado ante el Consejo Nacional Electoral, conforme a la resolución 00701 de 2025 que regula las consultas populares en Colombia. Su formación política también ha señalado que los lineamientos específicos para la elección interna se van a definir durante su convención nacional, es decir, las listas, que se va a celebrar este 19 de julio. Con esta convocatoria, Pacto Histórico busca fortalecer, dicen, la transparencia y la participación ciudadana en su proceso de selección de candidatos, tanto para la presidencia del país como para el Congreso.
Y de Colombia nos vamos a Perú y concretamente nos vamos a Lima, donde la crisis que existe desde hace tiempo en la archidiócesis de Lima, bajo el cardenal Carlos Castillo, ya no se puede ocultar más. Es verdad que hay católicos fanáticos que llevan defendiendo al cardenal Carlos Castillo en los últimos tiempos, pero la verdad es que hay indicios más que evidentes de encubrimiento de abusos sexuales y de desorganización administrativa. Y por si fuera poco, hay encima quien dice que es un desviado doctrinal. Bueno, esto es una cuestión, puede ser lo que quiera, mientras no esté en el Código Penal, él hará de su capa un sayo o de su casulla un saco de dormir, pero eso es algo realmente que no tiene mayor importancia. Aquí el problema, y es el problema que vemos siempre, porque esto obedece a un patrón, es esa mentalidad católica que viene desde la Edad Media y que dice que por un lado estamos el clero y por el otro todos los demás. Y todos los demás pueden ser incluso objeto de una dureza terrible en términos penales. Podemos apoyar hasta la pena de muerte y con una profusión tremenda. Pero nosotros, uno de los nuestros, como en aquella película de la mafia, no vamos a ser objeto de actuaciones penales por muy culpables que seamos. Y cuando de pronto lo que sucede es que aparece el consabido obispo, el consabido sacerdote o el consabido cardenal que ha perpetrado delitos sexuales, protegemos a los nuestros. Y esto incluye también al actual Papa, que por cierto en Perú ahora mismo hay un debate tremendo porque no solo cubrió a agresores sexuales en su etapa de Estados Unidos, sino en su etapa peruana. Y claro, las víctimas no están por la labor de que las arrojen por la borda y las silencian, como se intenta hacer en estos casos. ¿Qué pasa además en el caso del cardenal Castillo? Que algunas personas hablan de él y es que se derriten, parece que es el mismísimo Jesucristo. Pues que además, como pasa con muchos cardenales y con muchos que no lo son, era un personaje que protegía a sus protegidos. Y por el contrario, a otros que no eran de su cuerda, pues los tenía totalmente marginados en lo que llamaban la Siberia de la arquidiócesis. Esta es la situación. La gestión además, el remate, porque en algunas de las escuelas, aparte de la carga ideológica, pues había salarios inflados de determinadas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y para terminarlo de arreglar, el cardenal Castillo, que ahora están intentando ir a por él por esto, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, es un personaje que ha sido bastante abierto en relación con la ideología de género. Con lo cual, verdaderamente lo de los católicos peruanos es auténticamente de esquizofrenia. Es decir, hay gente que lo defiende porque es cardenal y alguna vez nos dio la mano. Cuando tú les hablas de que favorecía la ideología de género, pues se enfadan muchísimo, pero es absolutamente evidente. Y ahora que parece que puede caer en desgracia, que no está claro, pues entonces hay algunos que dicen, claro, porque era progresista. Por favor. Tenemos la misma situación de siempre. Personaje que ha llegado hasta ahí digitalmente y que luego se demuestra inmoral, que luego se demuestra corrupto y que luego se demuestra como protector de agresores sexuales. Y esa es la triste realidad, y esto pasa en infinidad de diócesis en todo el mundo. Y ahora en Lima están los que dicen, pero ¿cómo se puede decir esto de Castillo, el cardenal Castillo, como si fuera, un cruce de Santa Rosa de Lima y Fray Escoba, pero convertido en cardenal, y los que dicen a ver si quitan a Castillo y ponen a uno de los míos, por ejemplo del Opus, que últimamente en Perú estamos muy crecidos, a ver si conseguimos colocar de arzobispo de Lima a uno del Opus y ya tenemos el alcalde, el arzobispo y si nos empeñamos hasta Miss Perú.
Y la Archidiócesis de Lima atraviesa una crisis cada vez más profunda. Bajo la dirección del cardenal Carlos Castillo Matasoglio han salido a la luz nuevas acusaciones que van desde presunta mala gestión de casos de abusos sexuales hasta desvíos doctrinales y déficit administrativo. Todo ello ha puesto en evidencia una iglesia fracturada en Lima, cuestionada tanto desde dentro como desde fuera. Uno de los casos más graves que hemos conocido en las últimas semanas implica a una monja de vida contemplativa que afirma haber sido manipulada sexualmente durante años por el padre Nilton Zárate, un sacerdote supuestamente cercano al cardenal Castillo. En una declaración jurada de 2024 que se ha conocido ahora, esta religiosa detalla abusos encubiertos bajo la figura de dirección espiritual, que incluyeron coacción y ruptura de los límites sexuales. Además, apunta a posibles violaciones del derecho canónico, como la absolución de un cómplice en pecado contra el sexto mandamiento. La investigación interna, que fue iniciada en 2020, pero seguimos conociendo novedades, está siendo un proceso largo, fue conducida por los padres Jorge López y Edwin Limas. Según la víctima y los testigos, el proceso fue humillante, parcial y destinado al silencio. La monja nunca recibió una resolución formal y solo supo del cierre del caso por su abadesa tras ser informada esta por un obispo auxiliar. El acusado, mientras tanto, siguió ejerciendo su ministerio hasta marzo de 2024. Este no es un hecho aislado. Según miembros del clero, existe un patrón sistemático en el que los sacerdotes afines al cardenal Castillo reciben protección incluso ante acusaciones graves, mientras que otros, especialmente los identificados con posturas conservadoras o con su predecesor, el cardenal Cipriani, son apartados de sus funciones sin ingresos ni alojamiento. Algunos han tenido que volver a vivir con sus familias o depender de la caridad de antiguos feligreses. La llamada Casa del Clero, concebida como residencia para sacerdotes mayores o en tránsito, ha sido rebautizada entre los propios sacerdotes de Lima como la Siberia, ya que se ha convertido en un lugar donde son relegados quienes han sido excluidos del ministerio activo. A esta crisis moral y doctrinal de la arquidiócesis, como dicen en Iberoamérica de Lima, se suma una inestabilidad administrativa creciente. Desde la llegada de Castillo, la Vicaría Judicial ha sufrido también una alta rotación de personal. Las investigaciones sobre abusos se han paralizado y los costes, sin embargo, han aumentado. Las escuelas diocesanas, por ejemplo, que antes estaban comprometidas con los más desfavorecidos, ahora, según denuncian padres de asistentes, sufren por la sobrecarga ideológica, los salarios inflados y la pérdida de becas. Las críticas también apuntan a las reformas promovidas por Castillo en el ámbito educativo y pastoral. Se le acusa de impulsar una agenda teológica progresista alejada de la doctrina católica. Su respaldo a la Pontificia Universidad Católica de Perú, anteriormente en el punto de mira del Vaticano, ha avivado aún más la polémica. En 2025, esta universidad promovió la representación de una obra teatral titulada, perdón por la blasfemia es literal, María Maricón, donde un actor masculino representaba a la Virgen María. Inicialmente se censuró, pero el cardenal defendió su contenido como un ejercicio legítimo de expresión artística y promovió que sí que se pudiera representar, aunque cambiándole el título. La ambigüedad teológica del cardenal no es nueva. En 2019, aunque reconoció que el aborto destruye la vida, se manifestó contrario a que la Iglesia limite las políticas proabortistas, apelando a la reflexión personal. También ha relativizado la importancia de la adoración eucarística, afirma que la conversión se produce más bien en el contacto humano y los dramas cotidianos. Ahora, con 75 años, Castillo ha presentado su renuncia al Papa, como exige el derecho canónico. Fuentes eclesiásticas apuntan a que León XIV, que fue obispo precisamente en Perú, sigue de cerca la situación. La desconfianza en la gestión económica del cardenal también crece. Dicen los testigos en medios locales que empezó su mandato auditando las cuentas de Cipriani sin hallar nada sospechoso. El verdadero misterio es qué ocurre ahora con el dinero bajo su administración. Desde luego, vaya situación tan complicada la de la Iglesia en Lima. Y nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional y tenemos que detenernos de manera obligatoria en las inundaciones de Texas, inundaciones que ya dejan 68 muertos por el desbordamiento del río Guadalupe, entre los cuales hay 21 niños y que lamentablemente no significan el final de la lista de víctimas, porque de hecho hay decenas de desaparecidos cuyo destino último se desconoce. Los rescates han sido masivos, pero el gran problema que se produce
es que ha habido pruebas de carácter climatológico en los días anteriores. Claro, habrá gente que dirá, esto es coincidencia. Y efectivamente puede ser una coincidencia que tú estás haciendo pruebecitas sobre la alteración del clima y de pronto aquí se produzca el desbordamiento de un río y unas inundaciones. Puede ser absolutamente coincidencia, no cabe la menor duda. Pero ¿y si no? No, ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si efectivamente las previsiones que ahora hay de que va a haber hasta 25 centímetros de lluvia en algunas zonas resulta que se deben a la acción humana y no es precisamente ni mucho menos el calentamiento global? ¿Y si no? ¿Se va a investigar? ¿O con esto va a pasar como la lista Epstein, que ahora resulta que no existió nunca? Era un invento, era conspiranoia. Era cosa de algunos periodistas, pero nunca había existido. Pues nos gustaría saberlo, y cuanto antes mejor. Desgraciadísima noticia la que nos llega desde Estados Unidos. El estado de Texas vive una tragedia sin precedentes tras las devastadoras inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Guadalupe. El último balance oficial de víctimas habla de una cifra de al menos 68 fallecidos, la mayoría en el condado de Kerr, donde han muerto 59 personas, incluidos 21 niños. La situación es especialmente crítica en la región del centro y sur del estado, conocida como Texas Hill Country, donde persiste la amenaza de nuevas lluvias torrenciales. El sheriff del condado de Kerr, Larry Leita, informaba este domingo por la noche de que aún quedan 18 adultos y 4 niños sin identificar. Por su parte, el gobernador adjunto, Dan Patrick, advertía de que el número de víctimas puede aumentar, ya que todavía no se tiene un registro claro de personas desaparecidas. Muchos de los afectados eran turistas que estaban celebrando el 4 de julio acampando junto al río. Según las autoridades en la localidad de Kerrville, se han perdido de vista al menos 11 niñas que se encontraban disfrutando de un campamento cristiano. El jefe de emergencias del estado, Nim Kitt, confirmaba también que los equipos de rescate están peinando todo el recorrido del río con helicópteros, embarcaciones, equipos de tierra y perros de rastreo. Además de Kerr, se han confirmado víctimas en otros condados, 3 fallecidos en Barnett, 4 en Travis y 1 en cada uno de los condados de Kendall y Tom Green. En total, más de 850 personas han sido evacuadas, al menos 8 han resultado heridas que se sepa. El responsable municipal de Kerrville, Dalton Rice, explicaba que se ha conseguido rescatar a cientos de personas de los campamentos situados en la ribera del río, aunque todavía 27 menores siguen desaparecidos. También advertía que las cifras seguirán cambiando. El Servicio Meteorológico Estatal emitía una alerta por inundaciones vigente hasta las 7 de la tarde del domingo, con previsiones de hasta 25 centímetros de lluvia en algunas zonas. Recomendó a más de 100.000 residentes que se trasladaran a terrenos elevados ante el riesgo de nuevos desbordamientos. Desde el Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la secretaria, ha asegurado que el presidente Donald Trump está plenamente comprometido con el despliegue de todos los recursos federales necesarios para apoyar a los equipos de rescate y reunificar a las familias afectadas. Mientras tanto, los equipos de emergencia trabajan sin descanso. Las autoridades han pedido a la población que evite circular por las zonas afectadas, salvo en caso de necesidad extrema. La prioridad absoluta ahora es localizar a los desaparecidos y poner a salvo a quienes siguen en riesgo. Y acabamos nuestro boletín en Irlanda porque Irlanda ha hecho historia. Y ha hecho historia al convertirse en el primer país europeo que prohíbe el comercio con las colonias o los asentamientos israelíes en Cisjordania, los denominados territorios ocupados de Cisjordania y de Jerusalén Este. El proyecto de ley aprobado por el Gobierno va a ser revisado por el Parlamento, pero convierte las importaciones de productos de los asentamientos israelíes en territorios ocupados en delito, y esos productos además podrán ser confiscados en aduanas. En este sentido, la verdad es que esto no debería sorprender. No se trata de un boicot global contra el Estado de Israel, pero sí se trata de un boicot de los productos producidos en territorios ocupados, como hubo en su día un boicot contra los productos del Estado de apartheid
en Sudáfrica, que es lo más parecido a la situación de los territorios ocupados. El gobierno irlandés no piensa quedarse ahí, además tiene la intención de llevar al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea esta iniciativa para que la Comisión Europea también adopte medidas de este tipo. No sabemos si esto va a ser seguido por otros países europeos. Bueno, se rumorea que España y algún otro país lo podría hacer, pero parece que tiene bastante lógica. Algunos, sinceramente, tenemos mucha duda de que las sanciones económicas funcionen para algo claro, aparte de hacerle la vida imposible a la población. Pero luego la población tampoco llega a una situación tan desesperada como para sublevarse y derribar al gobierno. No hay nada más que ver el caso de Cuba para darse cuenta de ello, o el de Venezuela, o el de otros países. De modo que algunos somos muy escépticos en el tema de las sanciones económicas. Nos parece que lejos de solucionar algo, lo que hacen es someter a un sufrimiento injusto a gente que no tiene culpa de nada. Ahora bien, si se van a aplicar sanciones económicas, que se apliquen a todo el mundo. Y claro, evidentemente unos territorios ocupados que producen una serie de productos, bueno, aplicar sanciones a esos productos ni siquiera al Estado ocupante, sino a esos productos, nos parece una medida que tiene mucha lógica y que incluso es muy benévola. Porque, de hecho, el pedir las sanciones económicas sobre el Estado ocupante sería hacer lo mismo que se hace con otros estados, en situaciones muchas veces que no llegan ni hay ocupación ni cosa parecida. Ahora, desde luego, Irlanda ha dado un paso en este sentido y ha dado un paso verdaderamente gigante, y ahora vamos a ver si Irlanda se queda sola o, por el contrario, hay otras naciones europeas que recogen la iniciativa. Y terminamos contándoles que hace unos días Irlanda daba un paso histórico al convertirse en el primer país de Europa en presentar una legislación que prohíbe la importación de bienes procedentes de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este. Este anuncio fue realizado hace, como digo, pocos días por el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, Simon Harris, tras la publicación oficial del proyecto de ley. Esta propuesta se titula Ley de Prohibición de Importación de Bienes de los Asentamientos Israelíes en Territorio Palestino Ocupado y ha sido aprobada por el gobierno irlandés. Ahora deberá pasar a revisión por parte del Comité de Asuntos Exteriores y Comercio del Parlamento para su evaluación legislativa preliminar. Este movimiento se produce tras el dictamen consultivo emitido por la Corte Internacional de Justicia el 19 de julio de 2024, que ha influido en la decisión del Ejecutivo irlandés. Decía Harris también que es un paso importante y contundente, que Irlanda está utilizando todos los medios a su alcance para actuar ante la situación en Palestina. También han promovido esta misma propuesta a nivel de la Unión Europea. Aunque el comunicado oficial tenía un tono técnico, Harris fue más directo. También cuando presentó la norma a los medios, dijo que Irlanda alza así la voz contra la actividad genocida en Gaza. Su objetivo, explicaba también, es que esta legislación inspire a otros países a actuar de manera similar. En cuanto entre en vigor, cualquier intento de importar productos de los asentamientos será considerado un delito según la Ley de Aduanas de 2015. Las autoridades aduaneras tendrán poder para registrar, confiscar e incautar todos esos bienes. El sistema se apoyará en los códigos postales utilizados por la Unión Europea para distinguir entre productos procedentes de Israel y de los asentamientos. La medida ha generado muchas reacciones. Buena parte de la sociedad civil irlandesa la aplaude, pero hay figuras como el exministro de Justicia y Defensa, Alan Shatter, que la han criticado duramente. Harris también defendía que el proyecto es fruto de una profunda preocupación pública. Decía, la situación en Palestina sigue siendo motivo de alarma. Nuestro gobierno utilizará todos los instrumentos disponibles para contribuir a una paz duradera basada en la solución de dos estados. España, por cierto, junto a otros 8 estados miembros de la Unión Europea, pidió también el pasado mes a la Comisión que revise si el comercio con los asentamientos ilegales de Israel viola el derecho internacional, tras la opinión de la Corte Internacional de Justicia, que ha pedido abstenerse de cualquier comercio o inversión que ayude a mantener los asentamientos ilegales israelíes en territorios palestinos. Veremos qué pasa, veremos si España se convierte en uno de los países que se suma finalmente a Irlanda con una legislación muy similar.
Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Feliz tarde-noche, hasta mañana. Ustedes no se nos vayan, porque ya se refleja en el horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se dirige con paso firme y decidido hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano a la economía mundial. Y después, don Lorenzo se quedará todavía unos minutillos con nosotros, porque hoy es lunes, y los lunes en La Voz tenemos nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica. Primero, en compañía de don Lorenzo, examinaremos la historia de España en el espacio de Así fue España. La historia que no les cuentan, que les ocultan, que han intentado que se olvide, en este caso el Cid enfrentándose al mismo Papa de Roma. Y luego, después de eso, en la segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la hispanidad, nos ocuparemos de la lengua española, el mayor legado que ha dejado España al acervo común de la humanidad. Y ahí será doña Sagrario Fernández Prieto y sus palabras al aire las que nos lleven por el camino de hablar y escribir mejor en español. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.